En la economía actual hay unos metales poco conocidos que lo mueven absolutamente todo. Y claro, ahora mismo son el centro de la gran rivalidad estratégica entre potencias mundiales. Hablamos de las tierras raras. Entender qué son es hoy por hoy un asunto de seguridad nacional. Pero ojo, que su nombre engaña, porque en realidad no son tan escasas geológicamente hablando. Su rareza viene de lo difícil, caro y contaminante que es extraerlas y procesarlas. Es que estos elementos son literalmente los cimientos de toda la economía moderna. Están en todo, desde el móvil hasta los sistemas de defensa más punteros del mundo. Claro, esta dependencia tan bestia se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica para Occidente. Y el quid de la cuestión es que una sola nación tiene un control casi total de todo el mercado. Así que la pregunta es inevitable. ¿Qué se puede hacer para reducir una dependencia tan arriesgada? Seguramente no oímos hablar mucho de ellos, pero hay un grupo de elementos metálicos que, bueno, se han vuelto absolutamente indispensables. Están justo en el epicentro de la rivalidad estratégica mundial. Son las llamadas tierras raras, y es que lo sustentan prácticamente todo, desde el móvil que llevamos en el bolsillo hasta la transición energética global. Su control, fíjate, es la nueva gran partida geoestratégica. Vamos a ver por qué. A ver, una pregunta. ¿Qué puede tener en común un smartphone, un coche eléctrico y un sistema de defensa antimisiles? A primera vista parecen mundos que no tienen nada que ver, ¿verdad? Unos para la comunicación del día, otro para la movilidad sostenible y el último para la seguridad nacional. Pero resulta que todos dependen exactamente de lo mismo. Pues la respuesta es esta: 17 elementos químicos que están definiendo el siglo XXI. Son las tierras raras. Y aquí viene la gran paradoja, porque su nombre engaña. No son raras porque escaseen en la corteza terrestre, sino porque es increíblemente complejo y muy caro encontrarlas en concentraciones puras que sean viables económicamente. Su verdadera rareza está en lo difícil que es su explotación. Para entenderlo bien, empecemos por lo más cercano, la tecnología que llevamos literalmente en la palma de la mano. Prácticamente todos los dispositivos de alta tecnología que definen nuestra vida moderna dependen de las propiedades únicas de estos elementos. Son, al día de hoy, insustituibles. Y si les dijera que en un solo smartphone podemos encontrar hasta 16 tipos de distintas tierras raras, este tipo número es la clave. Son cruciales para hacer los componentes cada vez más pequeños y más eficientes. Sin ellos, la tecnología que conocemos tal cual, pues simplemente no existiría. Vamos con algunos ejemplos concretos. Esa vibración silenciosa del móvil en el bolsillo se la debemos al neodimio y al praseodimio. Los colores tan vivos de la pantalla cobran vida gracias al terbio. La batería, que buscamos que dure todo el día, depende del lantano. E incluso esa luminiscencia roja en las pantallas necesita europio. Son, por así decirlo, los héroes anónimos de nuestra vida digital. Bueno, pues ahora pasemos a ver cómo esto se expande a una escala muchísimo mayor. La transición hacia una energía más sostenible, que es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, también depende por completo de sus materiales. Las tecnologías de energía renovable, de hecho, son increíblemente intensivas en el uso de tierras raras. Y para entender la escala basta con mirar esta comparación. Un coche eléctrico necesita más o menos unos 10 kilos de tierras raras para su motor y sus baterías. Pero es que un solo aerogenerador, uno solo, necesita una tonelada entera de imanes permanentes que se fabrican con estos elementos. La escala es sencillamente masiva. Y claro, esta dependencia no va a hacer más que crecer. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda de tierras raras se va a triplicar para el año 2030. Pero ojo, si el mundo de verdad quiere cumplir los compromisos de cero emisiones netas, esa demanda podría llegar a multiplicarse por 7. Es un crecimiento exponencial, una auténtica barbaridad. Así que el punto crucial es esta ironía.
Estamos intentando construir la arquitectura de un futuro energético sostenible, pero lo estamos haciendo sobre los cimientos de una de las industrias extractivas más agresivas para el medio ambiente. Esta es la gran tensión, el enorme dilema que define el desafío de la transición energética. Y ahora, elevemos el tema a nivel estratégico más alto de todos, la seguridad y la defensa nacional. Porque estos elementos no solo impulsan nuestros coches y teléfonos, sino también son la clave para mantener una ventaja tecnológica decisiva en el campo de batalla moderno. Aquí su papel es de nuevo insustituible. Permite ver en la oscuridad total con dispositivos de visión nocturna y guiar misiles con una precisión milimétrica. Son, por así decirlo, el cerebro de drones y satélites de comunicaciones y la fuerza que hay detrás de los blindajes de alto rendimiento. En el campo de batalla de hoy en día, quien controla las tierras raras controla la ventaja tecnológica. Por lo tanto, el mensaje es claro e inequívoco. Para cualquier nación desarrollada, asegurar el suministro de tierras raras ya no es solo una cuestión industrial o económica, no, es un asunto de seguridad nacional. Es algo fundamental para mantener su ventaja tecnológica y al final para proteger sus intereses. Bien, vamos a recapitular todo esto. Hemos visto cómo estos 17 elementos se han convertido en un imperativo innegable en los cimientos sobre los que se está construyendo una parte enorme de nuestro mundo moderno. Todo se resume en estos tres pilares fundamentales: la alta tecnología que usamos diario, la transición hacia la energía verde para el futuro del planeta y la defensa nacional que garantiza la seguridad. Tres áreas que parecen muy distintas, pero que están interconectadas por la misma dependencia crítica, son los tres pilares de la sociedad moderna. Y todos, absolutamente todos, están construidos sobre el mismo cimiento crítico. Un puñado de elementos metálicos cuya extracción y procesamiento es uno de los mayores desafíos técnicos y geopolíticos de nuestro tiempo. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo cambia todo. Si ese es el cimiento de nuestro futuro tecnológico, de nuestro futuro energético y de nuestra seguridad, ¿qué tan estable es realmente ese cimiento? A ver, ¿cómo es posible que un solo país llegue a controlar casi por completo un recurso del que depende, bueno, todo? Nuestros teléfonos, los coches eléctricos, los sistemas de defensa más avanzados y, ojo, toda la transición energética del planeta. Pues esto no es fruto de la casualidad ni de la suerte geológica, no, es el resultado de un plan. Hoy vamos a desgranar la crónica de cómo China durante más de 30 años y pieza a pieza fue construyendo metódicamente un monopolio estratégico sobre las tierras raras, uno de los recursos más críticos del siglo XXI. Para entender esta historia tenemos que rebobinar un poco. Vamos a 1992. Acaba de caer el muro de Berlín. Internet estaba, como quien dice, en pañales. Y de coche eléctrico ni se hablaba. Y en ese contexto, el líder chino Deng Xiaoping suelta esta frase. En aquel momento pues pudo parecer una simple observación, pero en realidad fue una de las declaraciones de intenciones geopolíticas más proféticas de nuestra era. Fue literalmente la semilla de una estrategia nacional que iba a tardar décadas en florecer. Una visión de futuro cuando el resto del mundo, la verdad, estaba mirando para otro lado. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder, porque lo que ha conseguido Pekín no es simplemente acaparar un mercado, es algo mucho más sofisticado. Es levantar una fortaleza industrial casi inexpugnable, controlando no solo la materia prima, sino el conocimiento y la capacidad para transformarla. Así que vamos a ver ahora los pilares de esa estrategia y por qué ese dominio es tan difícil de contrarrestar. Bien, lo primero que tenemos que entender es que el dominio actual de China no es un accidente. De hecho, no es que tengan más tierras raras que nadie, porque no es así. Es el resultado de una estrategia deliberada, muy paciente y sostenida en el tiempo. Un enfoque de planificación descentralizada que, claro, choca frontalmente con el cortoplacismo que a menudo ha guiado las decisiones industriales en Occidente. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo.
Durante décadas, el líder indiscutible era Estados Unidos, con su mina gigante de Mountain Pass en California. Pero fíjate en el contraste, mientras Estados Unidos dominaba la producción en los 60 y 70, China ya estaba pensando en el futuro. En el 86, su gobierno ya declara las tierras raras recurso estratégico protegido. Luego, en los 2000, llega el momento clave. Mountain Pass cierra. ¿Por qué? Pues en gran parte por la presión medioambiental y los costes que implicaba. China vio ahí un vacío de poder estratégico y vamos, no dudó ni un segundo en ocuparlo. Justo cuando la revolución digital empezaba a necesitar estos materiales de forma masiva. Entonces, ¿cómo lo hicieron exactamente? ¿Cuál fue la receta? Pues su estrategia se apoyó básicamente en tres pilares fundamentales que combinados resultaron ser imbatibles. Crearon una sinergia perfecta para consolidar su poder. Vamos a analizarlos uno por uno. El primer pilar, yo diría que el más importante porque es la base de todo lo demás, es la visión estratégica a largo plazo. Una paciencia y una constancia en su política industrial que es muy, pero muy difícil de replicar en sistemas políticos que funcionan con ciclos mucho más cortos. Aquí se ve el choque de dos mundos, es evidente. En Occidente, las prioridades políticas e industriales pueden dar un vuelco cada 4 u 8 años con un nuevo gobierno. Un proyecto a largo plazo que empieza una administración, pues puede cancelarlo la siguiente. En China, sin embargo, el plan para dominar las tierras raras se ha aplicado sin interrupciones durante más de 30 años. Es una inversión sostenida por el Estado, con objetivos clarísimos y sin los vaivenes de la política electoral. Esa constancia es una ventaja competitiva simplemente abrumadora. El segundo pilar es más oscuro, más controvertido, pero fue absolutamente crucial, sobre todo al principio, para ganar la batalla de los costos, una aproximación radicalmente diferente a la regulación medioambiental. Hay que decirlo claro, procesar tierras raras es un negocio muy sucio. Implica usar ácidos y químicos muy potentes para disolver la roca y genera cantidades enormes de residuos tóxicos, a veces incluso con elementos radiactivos. ¿Qué pasó en Occidente? Pues que las regulaciones para gestionar esos residuos son muy estrictas y eso disparó los costes de producción, haciendo que muchas minas no fueran viables. China, en cambio, estuvo dispuesta a asumir ese costo ecológico interno. ¿A cambio de qué? Del dominio industrial global. Produjeron a precios con los que era imposible competir y así fueron sacando del mercado a casi toda la competencia. Y esto nos lleva al tercer pilar, que es la verdadera jugada maestra, la que consolida su poder de forma definitiva. Verás, China no se conformó solo con sacar el mineral de la tierra y venderlo barato, no. Su objetivo era mucho más ambicioso, era controlar todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor, desde la mina hasta el producto de altísima tecnología. Y es aquí, precisamente aquí, donde reside el auténtico poder de China, el núcleo de su monopolio. No es tanto en la cantidad de mineral que saca de sus suelos, sino en su capacidad casi exclusiva a gran escala para hacer el trabajo sucio y completo, el de transformar esa roca en los materiales puros que la industria necesita. Para entenderlo bien, miremos esta cadena. La extracción es solo el principio, minera pura y dura. El paso realmente difícil, el cuello de botella tecnológico y también el más valioso es el segundo, el procesamiento. Es un proceso químico y metalúrgico increíblemente complejo. Piensa que hay que separar 17 elementos que en la naturaleza vienen todos mezclados y que son químicamente muy parecidos. Ese es el eslabón clave. Ya el paso final es usar esos elementos puros para fabricar componentes de alta tecnología, como los imanes permanentes superpotentes. Y aquí está la gran paradoja y a la vez la genialidad de la estrategia china. Occidente, en su intento de volver a entrar en el juego, se está centrando en reabrir minas, o sea, en volver al paso 1, pero es que China domina de forma aplastante el paso 2, el del procesamiento. Su dominio es tal que de hecho
China importa concentrados de tierras raras de otros países, incluida la mina de Mountain Pass en Estados Unidos. Los procesa en sus refinerías y luego los vende los materiales puros y los imanes de vuelta al resto del mundo. En pocas palabras, controlan el peaje que todo el mundo tiene que pagar. Este gráfico es, bueno, habla por sí solo, es contundente. El 75%, 3 de cada 4 toneladas de tierras raras que se refinan en el mundo entero, se refinan en China. Pensemos en un segundo en lo que esto significa. Aunque mañana se descubriera un yacimiento gigantesco en Europa o en América, lo más probable es que ese mineral, para ser útil, tendría que enviarse a China para procesarlo. Eso ya no es tener una gran cuota de mercado, eso es tener el control de un punto vital de la economía tecnológica global. Es un auténtico cuello de botella estratégico. Por eso mismo no hablamos de un monopolio comercial cualquiera, sino de un monopolio estratégico. La clave no es solo controlar la oferta, es controlar una capacidad tecnológica crítica, el saber hacer, el conocimiento acumulado durante décadas, que no se puede ni comprar ni replicar de un día para otro. Los expertos calculan que Occidente necesitaría como mínimo una década y una inversión masiva y coordinada para poder construir una cadena de suministro paralela que fuera robusta, desde el conocimiento hasta las infraestructuras. Y esta es la gran lección que nos deja esta historia. El inmenso poder de China en este sector no nació de una simple ventaja geológica, nació de algo mucho más intangible y, si cabe, más poderoso. Una visión estratégica a largo plazo, ejecutado con una paciencia y una determinación implacable durante más de 30 años. La pregunta que claro queda en el aire es: ¿será capaz Occidente de desarrollar una visión igual de clara y sostenida para responder a este desafío en el siglo XXI? A ver, piénsalo un momento. Las armas geopolíticas más potentes de nuestro siglo no explotan, no hacen ni el más mínimo ruido, son de hecho invisibles y están metidos hasta el tuétano de la infraestructura económica que mueve al mundo. Hoy vamos a poner la lupa en una de esas armas, las tierras raras. Bien, para que nos hagamos una idea clara de todo esto, vamos a seguir un camino. Primero veremos el momento exacto en que esa arma silenciosa se usó por primera vez. Después vamos a destripar por qué es tan increíblemente efectiva. Veremos el manual de instrucciones para convertir el comercio en una herramienta de presión. Nos centraremos a fondo en la vulnerabilidad de Occidente y, para terminar, analizaremos la verdadera dimensión de esta amenaza. Bueno, pues para empezar por el principio de todo, por ese momento clave en el que el mundo de repente se dio de frente con una nueva realidad, que un recurso industrial podría ser, y de hecho es, una arma estratégica. Nos vamos a 2012, a un enfrentamiento muy tenso con Japón como protagonista. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Puede el comercio, eso que se supone que es el motor de la cooperación mundial, convertirse en una herramienta de poder? Pues un suceso muy concreto nos dio la respuesta, y de una forma que nadie pudo pasar por alto. Fíjate, todo empezó por algo que parece hasta pequeño, una disputa territorial por unas islas. Pero la respuesta de Beijing, no tuvo nada de pequeña. No fue una simple nota diplomática, fue literalmente pulsar un interruptor y cortar el grifo de las tierras raras a toda la industria japonesa. De la noche a la mañana, gigantes como Toyota o Panasonic vieron cómo sus cadenas de producción se paralizaban. El mundo entero contuvo la respiración, y sí, años después de la OMC dijo que aquello era ilegal, pero ya daba igual. El mensaje se había enviado alto y claro, y es que esta cita lo clava de verdad. Esto no fue un simple problema comercial, no fue una demostración de fuerza en toda la regla. Una maniobra calculada para dejar bien claro que Pekín podía llegar al corazón económico de otra potencia y apretar hasta dejar caos a sus industrias más punteras con una precisión de cirujano. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué funcionó tan bien? ¿Qué hizo que este golpe fuera tan letal? ¿Por qué Japón no pudo simplemente ir a comprarlas a otro sitio? Pues la respuesta es una sola palabra: dependencia.
Una dependencia que se había ido tejiendo durante años casi sin que nadie se diera cuenta. Mira este gráfico. Es que no necesita mucha explicación, ¿verdad? Habla por sí solo. Cuando se trata de procesar tierras raras, China no es que sea el líder, es que con un 75% es prácticamente el único jugador en esta liga. No es una ventaja, es a efectos prácticos un monopolio. Pero ojo, que aquí está la clave de todo, el detalle que se nos suele escapar. El poder de verdad no está en sacar la piedra de la mina, que va, el verdadero poder está en el paso siguiente, en la tecnología para procesar y refinar esas rocas. Un proceso carísimo, complicadísimo y muy contaminante. Ese es el verdadero cuello de botella. Un cuello de botella que Pekín ha controlado durante décadas, mientras Occidente miraba a otro lado. O sea que quede clarísimo, no estamos hablando de un desajuste comercial, de algo que se arregla con un par de acuerdos, no. Estamos hablando de una vulnerabilidad estratégica en toda regla, una que afecta directamente a la seguridad nacional y a la supervivencia económica. Y claro, lo que le pasó a Japón no fue una anécdota, para nada. Se convirtió en la plantilla, en el manual de instrucciones paso a paso de cómo transformar la interdependencia económica en un arma de política exterior. Y es que los pasos son de una simpleza que asusta. De verdad, a ver, paso 1, controla algo vital que nadie más tenga. Paso 2, espera a que haya cualquier desacuerdo político para usarlo de excusa. Paso 3, cierra el grifo a tu objetivo. Y el paso final, siéntate a ver cómo se pliega a tu voluntad. Y aquí viene lo más inteligente de toda esta estrategia y lo más peligroso. El poder no está en usar el arma todo el rato, no. El verdadero poder es que todo el mundo sepa que la tienes y que no dudarás en usarla. La condena de la OMG fue solo ruido de fondo. El verdadero sonido del poder es el silencio que vino después. Bien, el ensayo general se hizo con Japón, pero seamos sinceros, el mensaje no iba solo para ellos. Los verdaderos destinatarios del aviso estaban a miles de kilómetros. Sí, hablamos de Estados Unidos y de la Unión Europea. El incidente de 2012 fue un disparo de advertencia y el objetivo era Occidente. Este gráfico es bueno, es brutal. Lo que vemos aquí es un precipicio. Por un lado, una demanda gigantesca y que no para de crecer por parte de Occidente. Para todo, defensa, tecnología verde, móviles. Y por otro lado, esa barrita minúscula que es su producción propia. El hueco que hay entre lo que se necesita y lo que se tiene no es grande, es un vacío estratégico. Y si nos metemos en la letra pequeña, la cosa se pone todavía más seria. En Estados Unidos, su propio gobierno reconoce que necesitarían como mínimo 15 años para tener su propia cadena de suministro segura. 15 años expuestos. ¿Y en Europa? Bueno, en Europa la situación es directamente crítica. Ya no hablan de un futuro lejano, hablan de escasez para 2025. O sea, para allá en el consenso es que Europa va por muy detrás, corriendo para solucionar un problema que apenas se empieza a entender. Vamos a pararnos un segundo a pensar lo que esto significa. Significa que todo, desde la seguridad nacional hasta la transición a la energía verde y la capacidad para innovar, dependen en última instancia de decisiones que se toman en Pekín. Es una sesión de control asombrosa. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al fondo de la cuestión. Porque esto ya no es un problema de logística, no. Esto es un dilema estratégico casi existencial para todo Occidente. Fíjate en la contradicción, es extrema. La seguridad y el progreso de Occidente se apoyan en dos cosas, su defensa y su tecnología. Pues bien, pues resulta que los materiales para esa defensa y esa tecnología están en manos de un competidor estratégico. Es como intentar construir un castillo sobre un terreno que controla a tu rival. Es insostenible. Por eso se habla en términos tan duros. Lo de Japón no fue una simple pelea comercial, fue literalmente el primer disparo de un conflicto silencioso.
Una guerra que no se libra en frentes de batalla, sino en las arterias de la economía mundial, en las cadenas de suministro. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. El aviso se dio en 2012. Las cartas están sobre la mesa. La pregunta es, ¿está Occidente preparado para cuando vuelva a pasar? ¿O está esperando a que esa arma silenciosa apunte? Esta vez, mucho más cerca de casa. Hay una carrera en marcha ahora mismo, pero no es una carrera por territorio ni ideologías, es una carrera por los materiales que hacen funcionar nuestro mundo moderno y que van a definir nuestro futuro verde. Estamos hablando, claro, de las tierras raras y la dependencia que tiene Occidente de un solo proveedor que ha creado una vulnerabilidad estratégica brutal que exige sí o sí una respuesta ya. Y esta es la pregunta del millón. Cuando una sola nación controla los componentes básicos de la tecnología, de la defensa, de la energía limpia, ¿cómo se puede recuperar el control del propio destino? Resolver esto es probablemente el mayor desafío geopolítico de nuestros tiempos. Y es que lo que está en juego es inmenso. Esto no es solo un problema económico o de cadenas de suministro, que también es que es un asunto de seguridad nacional y al mismo tiempo de la viabilidad de la transición energética. La capacidad de construir desde un caza de combate hasta un coche eléctrico depende directamente de estos elementos. Bien, para hacer frente a este desafío, Occidente ha puesto en marcha una estrategia que ataca por varios frentes. Es una carrera por la autonomía que se está librando, digamos, en 4 campos de batalla distintos. Vamos a analizarlos uno por uno. La primera estrategia y la más directa es mirar hacia adentro. A ver, si necesitas un recurso, lo lógico es buscarlo primero en casa, ¿no? Se trata de reactivar la minería nacional para reducir esa dependencia del exterior. Y al principio la verdad es que parece prometedor. Hace poco Suecia anunció el descubrimiento del mayor depósito de tierras raras de toda Europa. Una noticia que, como es de imaginar, se recibió con un optimismo tremendo. De repente, la posibilidad de tener una fuente europea importante está ahí sobre la mesa. Pero aquí llega el jarro de agua fría. Y es que desde que se descubre un yacimiento hasta que una mina está funcionando a pleno rendimiento, pueden pasar hasta 15 años, 15, una década y media. En el panorama geopolítico y tecnológico actual, eso es sencillamente una eternidad. Y aquí nos topamos con el principal obstáculo, una contradicción interna enorme. La urgencia estratégica choca pero de frente con los principios medioambientales. El caso de España es un caso perfecto. Tiene potencial para cubrir 1/3 de la demanda europea, pero los proyectos mineros están completamente paralizados por la oposición social y las batallas legales. Vamos, pasemos al segundo frente. Esto nos lleva de las montañas a nuestras propias ciudades. Si sacar los minerales de la tierra es tan complicado, ¿qué tal si minamos los recursos que ya hemos usado? Es el concepto de la mina urbana. A ver, solo el papel, la idea es fantástica. Recuperar esos materiales tan valiosos de nuestros móviles, ordenadores y baterías viejas. El problema es que llevarlos a la práctica es un desafío de ingeniería formidable. Para que nos hagamos una idea de la complejidad, solo hay que mirar dentro de un smartphone. Un solo smartphone puede contener hasta 16 tipos diferentes de tierras raras y cada una es vital para algo, desde la vibración que sentimos en el bolsillo hasta los colores tan vivos de la pantalla. Y aquí está la clave del asunto. Esas tierras raras no están ahí puras y listas para usar, no. Están mezcladas en concentraciones minúsculas con más de 60 otros elementos. Separarlos es como intentar sacar una cucharada de azúcar que has disuelto en una piscina olímpica. Técnicamente se puede, sí, pero el costo económico y energético es altísimo. Todo esto nos lleva al tercer frente, la diplomacia y la estrategia global. Si no puedes producir todo lo que necesitas en casa y además rápido, la siguiente opción es construir una red de socios fiables. Vamos, diversificar las fuentes de suministro.
porque el verdadero cuello de botella no es tan solo en sacar la roca de la tierra, sino en procesarla. Y ahí China controla el 75% de esta fase, que es crítica. Es la fase que convierte esa roca en el material de alta tecnología que el mundo necesita. Ese es el verdadero monopolio a romper. Así que la estrategia es clara. Hay que pasar de un modelo de altísima dependencia con un único punto de fallo a una red que sea resistente y diversificada. La idea es crear un ecosistema de países aliados donde nadie tenga el poder de vetar el suministro de otro. Y ojo, porque esta estrategia ya está en marcha. Un ejemplo perfecto es la empresa australiana Lynas, que es la única productora y procesadora importante fuera de China. Pues bien, Estados Unidos está invirtiendo directamente en ella para que construya una nueva planta de procesamiento en Texas, una jugada estratégica para crear una alternativa real. Y finalmente llegamos al cuarto frente, quizás el más ambicioso de todos. Se libra en los laboratorios y se basa en una pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Y si en lugar de buscar estos materiales, simplemente los hacemos innecesarios? Ese es el santo grial de la innovación, la sustitución de materiales. Se trata de diseñar en un laboratorio compuestos nuevos que puedan hacer el mismo trabajo que las tierras raras o incluso hacerlo mejor. Sería la solución definitiva porque no solo resolvería el problema geopolítico, sino también el medioambiental. Después de analizar estos cuatro frentes, minería, reciclajes, alianzas e innovación, llegamos a una conclusión que nos revela el profundo dilema al que se enfrenta Occidente. Cada estrategia promete mucho, pero también se enfrenta a un obstáculo formidable. La independencia con la minería es lenta y genera mucha controversia. El reciclaje es extremadamente complejo. Las alianzas dependen de una estabilidad geopolítica que, es bastante frágil. Y la innovación es una apuesta a muy largo plazo. No hay una solución única y fácil, ni mucho menos. Y todo esto nos lleva a la gran paradoja. ¿Es posible de verdad construir un futuro ecológico sobre los cimientos de una de las industrias más contaminantes del planeta? Esta cita lo resume a la perfección. Para lograr la transición verde se necesitan materiales cuya extracción va precisamente en contra de los principios que se buscan defender. Es una trampa tanto estratégica como filosófica. Así que al final, la clave de todo esto, la capacidad que tenga Occidente para resolver esta contradicción, no solo va a determinar su autonomía y su seguridad, es que va a definir el equilibrio del poder mundial, en última instancia, el éxito o el fracaso de la agenda climática global. Este conflicto silencioso, esta carrera vital por los recursos, en realidad no ha hecho más que empezar. Hay un conflicto en marcha ahora mismo, una guerra silenciosa. No se libra con ejércitos ni con tanques, sino por el control de unos materiales que, sin que la mayoría lo sepa, son la verdadera clave del poder en el siglo XXI. Y esto, créeme, va mucho más allá de una simple cuestión industrial. Esto es pura geopolítica. A ver, pensemos un momento. ¿Qué tienen en común el móvil que llevamos en el bolsillo, un coche eléctrico y un dron militar de última generación? Pues sí, hay un ingrediente secreto que los conecta a todos, y en este análisis vamos a descubrir precisamente eso, los materiales ocultos que mueven nuestro mundo moderno. Y aquí viene lo curioso, la primera gran paradoja. Se llaman tierras raras, pero la verdad es que de raras tienen poco. No es que escaseen en el planeta. La auténtica rareza está en lo increíble complicado y sobre todo contaminante que es sacarlas de la tierra y procesarlas. Ahí está el quid de la cuestión, el verdadero costo. Entonces vamos a empezar por lo que tenemos más a la mano, la tecnología que usamos absolutamente todos los días. ¿Cómo es posible que estos elementos se hayan vuelto tan indispensables? Y es que aquí está el meollo de todo el asunto. La tecnología más puntera, la que define nuestro mundo, depende de un puñado de metales de los que casi nadie ha oído hablar. Y aquí es donde la cosa se pone tensa, porque Occidente está en una posición de vulnerabilidad enorme.
¿Por qué? Pues por el control casi monopolístico que China ejerce sobre toda la cadena de suministro. Y esto, les aseguro, no ha pasado por casualidad. Ahora, para que entendamos la escalada de esta dependencia, vamos a ver los tres grandes pilares del mundo moderno que se sostienen, y digo literalmente, sobre estos elementos. Mira, algo tan cotidiano como un smartphone, pues bien, dentro de uno solo puede haber hasta 16 de estos elementos distintos. El neodimio, por ejemplo, es lo que hace que vibre. El helio es el que da esos colores tan vivos a la pantalla. Sin ellos, nuestros móviles serían, bueno, básicamente ladrillos, ni tan pequeños ni desde luego tan potentes. Pero ojo, que los smartphones solo son la punta del iceberg. La verdadera revolución, la transición energética lo está cambiando todo a una velocidad de vértigo. Fíjate en el gráfico, es que la demanda se va por las nubes. Un coche eléctrico necesita una media de unos 10 kilos de tierras raras y una turbina eólica de las grandes, una tonelada. Si de verdad queremos cumplir los objetivos climáticos, la demanda podría multiplicarse por 7. Es una auténtica barbaridad. Y con esto llegamos al tercer pilar, que es quizás el más crítico de todos, la defensa. Aquí ya no hablamos solo de economía. Quien controla las tierras raras tiene una ventaja militar decisiva en el campo de batalla moderno. Son el cerebro de los misiles guiados, los ojos de los drones y la clave de la visión nocturna. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos acabado en esta situación de dependencia casi total? Pues desde luego no ha sido por accidente, ha sido el resultado de un plan meticuloso ejecutado durante décadas. Esta es la crónica de cómo se construye un monopolio. Si miramos atrás en el tiempo, la historia es clarísima. En los años 60, el líder indiscutible del mercado era Estados Unidos. Pero atención, ya en 1986 China lo vio venir y declaró las tierras raras como una prioridad estratégica nacional. El punto de inflexión, el momento clave, llegó en los 90 y de ahí al dominio casi absoluto que tiene ahora. Un cambio de poder de libro perfectamente orquestado. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la receta? Pues se basó en 3 ingredientes claves. Primero, una visión a larguísimo plazo, pensando en décadas, no en resultados trimestrales. Segundo, costos por los suelos. ¿A qué precio? Pues a costo del medio ambiente, con regulaciones muy laxas. Y tercero, y esto es fundamental, no se quedaron solo en sacar el mineral de la tierra, no, se adueñaron de toda la cadena, sobre todo del refinado, que es la parte más difícil, claro, la que da más dinero y más poder. Y para entender esa mentalidad no hay nada como esta frase de Deng Xiaoping en el 92, Oriente Medio tiene petróleo, nosotros tenemos tierras raras. Ahí es nada, lo vieron clarísimo, décadas antes de que el resto del mundo se diera cuenta de en qué se estaban metiendo. Claro, cuando tienes todo ese poder de mercado, lo que tienes no es solo una ventaja económica, tienes una arma geopolítica. Y China ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de usarla. Y que nadie piense que esto es una hipótesis. No, no, esto ya ha pasado. En 2012 el mundo entero lo vio en directo. China tuvo una disputa territorial con Japón por unas islas. ¿Y qué hizo? Cerró el grifo. De un día para otro, la todopoderosa industria japonesa se encontró con que no tenía la materia prima esencial para funcionar. Fue una demostración de fuerza brutal, un aviso a navegantes. Y el panorama actual, si lo miramos fríamente, es bastante preocupante. A Estados Unidos, por ejemplo, le llevaría unos 15 años reconstruir su propia cadena de suministros. 15 años. Y la Unión Europea, bueno, la huella da por ello que va a escasez en 2025. Y para ser sinceros, va muy por detrás. Es una carrera contra reloj en la que Occidente sale con muchísima desventaja. Y todo esto nos lleva al corazón del problema, al verdadero nudo gordiano, al dilema al que se enfrenta ahora mismo Occidente para intentar salir de este atolladero. Es que es una contradicción tremenda, un callejón sin salida. Por un lado, se necesitan desesperadamente estos materiales para la transición energética, para un futuro verde, pero por otro lado, extraerlo es un proceso terriblemente sucio.
Y claro, nadie quiere una mina contaminante al lado de su casa. Así que tenemos la urgencia estratégica chocando de frente con los valores medioambientales. Y los proyectos, claro, se quedan en un limbo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, la contraofensiva de Occidente se mueve en 4 direcciones. Una, intentar reabrir minas propias. 2, apostar con el reciclaje. 3, buscar nuevos amigos, alianzas con países fiables como Australia o Canadá. Y 4, investigar a tope para encontrar materiales alternativos. Sobre el papel suena genial. En la práctica, cada una de esas vías es una carrera de obstáculos. Un ejemplo perfecto, Suecia. De repente, ¡boom!, anuncian el mayor yacimiento de tierras raras de toda Europa. Notición, ¿verdad? Pues sí, pero con letra pequeña. El propio gobierno sueco avisa, podría tardar entre 10 y 15 años en empezar a sacar algo de ahí. El tiempo es un lujo que Occidente no sabe si tiene. Y si queremos ver este choque de trenes en acción, hay que tomar el ejemplo. En España hay un proyecto gigantesco, un yacimiento que podría abastecer, atención, 1/3 de toda la demanda europea. Estratégicamente es una joya. ¿Y qué pasa? Pues que está paralizado por el activismo ecologista y las batallas legales. La seguridad geopolítica de todo un continente contra la protección ambiental de una comarca. Ese es el dilema en estado puro. Así que llegamos a la pregunta del millón, la que lo resume todo. ¿Se puede tener un futuro verde, tecnológico y seguro sin pagar un precio altísimo? Ya sea un precio medioambiental pagándolo en casa o un precio geopolítico dependiendo de otros. La forma en que Occidente sea capaz de resolver esta encrucijada, bueno, eso va a definir el equilibrio del poder del siglo XXI. Así que concluimos esperando que nos des un like y que te suscribas y esperando que esta información sea importante para ti. Saludos.